Bueno, el día de ayer estuvimos hablando de lo que es el seguro de maternidad y en el caso del seguro de maternidad, pues vamos a terminarlo de ver el día de hoy y vamos a ver el seguro de invalidez. Recuerden que el día de mañana, bueno, el día de hoy es el último día para entregar sus tareas. El día de mañana revisamos lo que viene a ser nuestra actividad, nuestra tarea y el día de mañana, pues continuamos, vamos a ver el seguro de vida el día de mañana. Y también el día de mañana espero que ya tengan el día de hoy en la tarde, voy a enviar o en la noche a más tardar, voy a enviarles ya el trabajo que van a elaborar para este segundo examen parcial. Y con ello ustedes ya van a poder comenzar a trabajar con esta actividad que tienen. Y bueno, pues recuerden que pues ya su examen es pronto, entonces para que puedan realizarlo. Igual que este primer trabajo, pues no va a estar tan difícil, está sencillo. Nada más que pues si pongan atención, porque pues recuerden que como ahorita pues les pido que estén trabajando conmigo en relación con lo que viene a ser los temas que estamos desarrollando. Muy bien. En el caso del seguro de maternidad decíamos que es la vivencia que tiene una mujer por el hecho biológico de ser madre. Y también decíamos que, bueno, los beneficiarios, o en este caso, beneficiarios principalmente en el seguro de maternidad, pues es la asegurada, es la trabajadora, es la principal beneficiaria. Además, decíamos que ella es la única que va a recibir prestaciones en especie y prestaciones en dinero. Los demás van a recibir solamente prestaciones en especie. Los que están protegidos, pues es la esposa o concubina del asegurado, la esposa o concubina del pensionado. Además, pues decíamos que en el caso de maternidad, pues vamos a recibir las prestaciones en especie y prestaciones en dinero. En el caso de las prestaciones en especie, decíamos que son las generales de enfermedad no profesional, que son asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica, hospitalaria. Y además de ellas, va a recibir asistencia obstétrica, la ayuda para lactancia por los 6 meses, la ayuda o lo que viene a ser los periodos de lactancia de media hora o poderse ir 1 hora antes, y lo que es la canastilla con productos para el bebé, en el cual pues va a estar determinado por el Consejo Técnico en la Institución de Seguridad Social. En el caso de las prestaciones en dinero, y en las prestaciones en dinero decíamos que, bueno, estas prestaciones en dinero van a tener lugar en el hecho de que sea cubierto al 100% el salario base de cotización que se tenga en la institución de seguridad social por 42 días antes y 42 días posteriores, el periodo de lo que viene a ser el puerperio. En este periodo, pues vamos a determinarle que el salario que tenga registrado en la institución al 100%. Y decíamos, si hay periodos que se prolonguen o periodos anteriores que sean necesarios que se tome la trabajadora, pues entonces este tiempo estará determinado en relación a que debe de cubrirse como una enfermedad no profesional, por lo cual va a recibir ese subsidio al 60%. Bien, ahora, para poder tener derecho a esa prestación en dinero, así como en la rama de enfermedad no profesional, es necesario que se tengan cotizaciones en la institución de seguridad social. En caso de no cumplirse con el número de semanas, solo tendrá derecho a las prestaciones en especie, pero no tendrá derecho a que se le otorguen prestaciones en dinero. Para poder tener derecho a esa prestación en dinero, tiene que tener cubiertas por lo menos 30 cotizaciones semanales
en un periodo de 12 meses anteriores a la fecha en que debiera comenzar el pago del subsidio. Es decir, antes de que lleguen los 42 días anteriores y los posteriores, bueno, pues antes de ese tiempo va a tener que tener cubiertas estas 30 semanas de cotización. Estas 30 semanas de cotización, si las juntamos, pues nos está equivaliendo casi a lo que vienen a ser 7 meses y medio. 7 meses y medio es lo que tiene que haber tenido acumulados en un promedio de un año. Entonces tiene que haber cotizado estos elementos que van a estarse determinando. ¿Ok? Y además, pues vamos a encontrarnos que dentro de estos, pues nos dice que además de tener estos tiempos de cotización, pues que el instituto debe de haber certificado el embarazo y la fecha probable del parto, aun cuando la trabajadora diga, bueno, es que no quiero tener el parto en la institución de seguridad social, sino en una institución privada, no importa. Aquí lo importante es que tenga que determinarse que en este caso el instituto certifique el embarazo nada más y que pueda señalar la fecha probable del parto para que se le pueda pagar el subsidio a lo que viene a ser la trabajadora. Ahora, si la trabajadora va a llevar el parto en la institución de seguridad social, tiene que tener por lo menos 3 revisiones médicas en la institución, con la finalidad de que el instituto cuente con los datos necesarios para poder llevar a cabo el alumbramiento. ¿Por qué? Pues porque en ocasiones podemos encontrarnos que sean embarazos de alto riesgo. Y si el instituto no conoce la existencia de esos, puede llegar en algún momento a que se produzca la muerte del producto o de la madre o de ambos. Y en este caso, pues entonces no está y ni será responsable la institución si en algún momento la asegurada solo llega al momento del alumbramiento y no se presentó a ningún examen médico anteriormente, en virtud de que la institución no tenía el conocimiento de lo que viene a ser este estado de embarazo. Y el progreso o la determinación o calificación del mismo. Por ello es necesario que se tenga por lo menos esas 3 revisiones médicas. En caso de que no se vaya a aliviar en estos lugares, bueno, pues entonces si el parto no se va a dar en ellos, pues entonces solo con que determine la existencia del embarazo y la fecha probable y que se presente la trabajadora a poder recibir el subsidio los 42 días antes o los 42 días posteriores para poderlos determinar en la institución. Además de ello, se nos pide que la trabajadora no ejecute trabajo alguno mediante retribución durante los periodos que se estén manejando, en virtud de que ello dará lugar en que en algún momento se cancele esta prestación que está recibiendo remuneración. Si trabaja en lugares, se le va a otorgar el subsidio que sea más elevado, pero solamente se le va a dar uno, nada de que es que trabajo en 2 empresas y se me va a dar uno en una empresa y otro en la otra. Aquí eso es lo malo en cuanto a la institución de seguridad social, porque la trabajadora podría decir, sí, pero es que voy a faltar a los 2 y el dinero que percibo en las 2 estuviese determinándose. Pero la institución de seguridad social no cubre estos elementos, por lo cual en la última parte nos dice, si la asegurada estuviese percibiendo otro subsidio, se cancelará el que sea por menor cantidad, solo se le dará uno y solo será el más elevado el que va a percibir la trabajadora. Bien, alguien había levantado la mano, ¿tiene alguna duda? Porque no alcancé a decirme. Mitzi,
Se escucha un poco como lejos. A ver, vamos a ver si ya mejora el audio. Bien, ¿alguien más? ¿Alguna duda que tengan? Ok, muy bien, gracias. Isaac. Isaac. Profesora, ayer mencionó los días que se van a tomar en cuenta para el embarazo. O sea, dijo que los anteriores y los posteriores. ¿Me puede decir, profesora? Recuerde que son 42 días, que es lo que hemos estado ahorita manejando. Son 42 días antes, 42 días posteriores. En sí estamos manejando que son 84 días. Y en donde decíamos, y se puede determinar en la institución de seguridad social, que a lo mejor hasta en algún momento, si es que puede la trabajadora, no utilizar ninguno de esos días más que llegar al día en el momento en que se da el parto, el alumbramiento, pues entonces puede llegar a la institución y después del nacimiento tomarse los días que le van a corresponder. Pero si no, pues entonces puede tomar a lo mejor 10 días antes y todos los demás posteriores. O sea, puede manejarlo y la institución de seguridad social puede acumularlos. Puede acumular los días para que se tomen todos en su conjunto. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Bien, ahora vamos entonces a ver qué sucede cuando se presenta en caso de enfermedad no profesional o en maternidad o invalidez también, el fallecimiento. Si se da el fallecimiento, se les va a poder dar la ayuda que conocíamos como ayuda de marcha o ayuda funeraria. Pero en el caso del fallecimiento en enfermedad no profesional, maternidad e invalidez, se tiene que tener reconocidas cuando menos 12 cotizaciones semanales en los 9 meses anteriores al fallecimiento. Aquí se requieren semanas de cotización. Si no las tienen, no tienen derecho a que se otorgue la prestación. En este caso van a tener derecho a la ayuda de marcha siempre y cuando pues sea uno de los familiares que presente el acta de defunción y la factura de los gastos funerarios para poder recibir 2 meses de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México en el momento del fallecimiento. Pero bueno, aquí vemos que también van a tener derecho a esas ayudas, pero sí se requiere que se tengan las cotizaciones. Si no hay cotizaciones, no tendrán derecho a esta ayuda de marcha. Por lo cual, si ustedes observan, decíamos que en riesgos de trabajo no se requiere nada de cotizaciones, no se requiere ningún elemento de espera, pero porque recae todo sobre el patrón. Tratándose de todos los demás seguros, sí es necesario tener cotizaciones. Si no hay cotizaciones, no hay prestación en dinero. Bien, ahora vamos a pasar al seguro de invalidez. Y en el seguro de invalidez, ¿dónde anda el equipo? ¿Dónde tenemos? ¿Quién me quiere decir qué es la invalidez? ¿Cómo se va a determinar? O un ejemplo de invalidez. Bueno, la invalidez es la incapacidad permanente temporal de una persona para andar, moverse o mover algún miembro de su cuerpo o realizar determinadas actividades debido a una discapacidad física o psicológica. Bien, Kevin, nada más que al inicio aguas ahí porque me dice que es una incapacidad temporal. Y entonces, al hablarme de una incapacidad temporal, ¿entraría aquí en invalidez? No. Así es, no va a entrar. Si es una incapacidad solo como que una incapacidad temporal y de que vas a regresar a las actividades, no entra aquí.
entra en el seguro de enfermedad no profesional. Recuerden que en la enfermedad no profesional aplica 52 semanas y 52 semanas después en caso de prestaciones en especie. Y las prestaciones en dinero son 52 semanas y después 26 semanas. Ahí entra la temporal, como podríamos asimilarlo en cuanto a riesgos de trabajo, pero aquí no se les denomina y aquí no hablamos de incapacidades de parcial o total. Aquí solo se enfoca directamente en virtud de no ser por un accidente de trabajo y entra en enfermedad no profesional. Cuando ya hablamos de la existencia de la disminución de facultades, que bien lo dijo Kevin, ya cuando encontramos que ha disminuido alguna facultad, que ya perdió a lo mejor algún miembro de su cuerpo, a lo mejor entonces nos encontramos en invalidez. Podríamos asimilar que la invalidez entra cuando un trabajador, si lo tomamos en riesgos de trabajo, entra en una incapacidad permanente parcial o en una incapacidad permanente total. Cuando entra en estas, entonces se aplica el seguro de invalidez porque ya disminuyó sus facultades. Por ello es que el mismo concepto nos dice, cuando el asegurado se halle imposibilitado para procurarse mediante un trabajo igual una remuneración superior al 50% de su remuneración habitual percibida durante el último año de trabajo y que esa imposibilidad derive de una enfermedad o un accidente no profesional. Lo que significa es que a lo mejor perdió una mano, perdió un dedo, perdió un pie, como decíamos en aspectos de riesgos, pero aquí lo perdió fuera de la actividad laboral, porque a lo mejor salió de vacaciones y se fue a algún lugar y a lo mejor por desgracia llegó a chocar o alguna situación y no pudo recibir en este caso o determinarse como un riesgo de trabajo y por lo cual como no está en actividades pues entra en el seguro de invalidez. Aquí es en el cual estará determinado este elemento. Aquí se va a manejar y aquí se le va a proteger a ese trabajador que ha disminuido esas facultades. Por ello es que también pues vamos a determinar que no pueden ni siquiera ya recibir la remuneración que percibía, porque pues ahora a lo mejor perdió una mano, decíamos un pie, ya no puede desarrollar su actividad que tenía desarrollando. Y como ya no la va a poder desarrollar, pues ahora su salario es inferior. En este seguro se nos va a determinar que los beneficiarios son el asegurado, que es el trabajador y que precisamente a él es al que se le va a determinar en este seguro de invalidez. Y también van a entrar los beneficiarios, a los cuales en caso de que se requiera o se va a determinar en relación con esta invalidez, las asignaciones familiares que les van a ayudar a lo que viene a ser la carga de familia. En el caso que entramos en este seguro de invalidez, pues vamos a poder hablar de las prestaciones. ¿Cuáles son las prestaciones? Vamos a encontrarnos que en el caso de las prestaciones en especie, nos determina que son las que se reciben en caso de enfermedad no profesional. Las básicas que decíamos, no se entregan todas las de riesgos de trabajo, son las básicas. Asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria. Estas serán las prestaciones que se van a generar. Pero también tenemos prestaciones en dinero, los del equipo. ¿Cómo están determinadas estas prestaciones en dinero? ¿Quién me puede decir? Pues está la pensión temporal que tiene una duración máxima de 2 años. Se requiere un mínimo de 250 semanas cotizadas y se eleva el 35% del promedio de los salarios correspondientes cuando hayan cotizado 50 semanas. Digo, 500 semanas. 500, ajá.
En caso de invalidez superior al 75%, se requiere de 150 semanas de cotización. En el cual, pues vámonos primero en partes. Cuando un trabajador se establece en una invalidez, se nos determina que él va a tener derecho a una pensión temporal y después una pensión definitiva. Melissa, ¿esa pensión temporal por cuánto tiempo es? Puede durar máximo 2 años. Así es, nos dice, va a determinarse que la pensión temporal sea por 2 años. ¿Por qué por 2 años? Esos 2 años son para observar al trabajador y ver si tiene a lo mejor alguna mejora. Y a lo mejor ya no entra en invalidez, sino se va a lo que es una enfermedad no profesional. Sale de aquí. O a lo mejor, pues por desgracia, se pueda llegar hasta presentar el fallecimiento. Pues entonces entrará en el seguro de vida. Pero también en caso de no existir movimientos o determinarse ya en esta invalidez, se le maneje la definitiva y entonces tenga que percibir la definitiva. Ahora, en ello algo importantísimo que nos dijo Melissa, estas pensiones van a ser del 35%. El 35%, pero este 35% no va a estar determinado del último salario base de cotización, sino que se debe de tomar el promedio. El promedio de las últimas 500 semanas que haya tenido cotizadas el trabajador. Si hubo distintos salarios, pues así como lo hicimos en riesgos de trabajo en caso de enfermedad, bueno, pues se toman todos y se saca el promedio. De ese promedio se va a sacar el 35%. Y ese 35% será la pensión que va a percibir el trabajador. Esto es lo que se le va a otorgar a este. ¿Bien? ¿Alguien? Leslie, y antes que continúe, ya pasaron asistencia, no olviden pasar su asistencia, por favor. Y bueno, porque ya voy a cerrar el formulario. Y ahora sí, Leslie. Nos comentaba que el 35% del promedio de las últimas, ¿cuántas semanas, perdón? 500. Ok, gracias. No, de que en pocas palabras estamos hablando que de los casi estamos manejando 5 años anteriores en que haya estado laborando el trabajador. Diana. ¿Esto aplica en pensión definitiva, maestra, y también temporal o solo definitiva? Sí, no, en las dos. Desde que tiene derecho al otorgamiento de la pensión, pues se determina precisamente ese promedio para poderle otorgar esa pensión, ya sea temporal o ya sea definitiva. Gracias, profesora. No, ¿de qué? Bien. Ahora, cuando el trabajador se le determina que entra en una pensión definitiva, aquí en la institución toma en cuenta que a lo mejor hasta el trabajador en algún momento pueda hasta llegar a fallecer, por lo cual se le determina que al entrar en la pensión definitiva es necesario que haga la contratación del seguro de sobrevivencia y la renta vitalicia, que es lo que decíamos en algún momento. Y que por ahí me acuerdo que alguien que hasta estaba confundiendo todo esto con lo que eran riesgos de trabajo. En este caso de la pensión definitiva también, pues hablamos que es el seguro de sobrevivencia que se debe de contratar y la renta vitalicia en el caso de invalidez. ¿Por qué? Pues porque aquí se nos dice que en algún momento si fallece, pues va a dejar protegidos a sus beneficiarios.
para que dé lugar a la existencia de la pensión de viudez o a lo que es la pensión de orfandad o lo que es la pensión de ascendencia. Asimismo, pues va a ser la contratación de la renta vitalicia que va a ayudar para darle la pensión que le corresponde al trabajador hasta que llegue a los 60, 65 años por el retiro, por cesantía en edad avanzada o por vejez, en este caso, o si en algún momento pues se presenta el fallecimiento. Entonces, ahí tiene que estar la contratación de estos dos seguros. Ahora, en este seguro de invalidez también se nos dice, como es muy poco lo que se le va a otorgar, porque si tomamos en cuenta lo que decíamos y hemos estado trabajando, es que tenemos al trabajador que gana 200 pesos y que entonces sufre una invalidez, y al sufrir una invalidez se le tiene que dar el 30%. El 35%, perdón, el 35% pues de 200, vamos a encontrar lo que son 70 pesos. 70 pesos es lo que le va a corresponder, 70 de 200. Por lo cual, a este trabajador, pues se le va a determinar, y eso decíamos, si es que es el promedio, esos 200 pesos, porque si es menos, pues entonces se va a tomar, recuerden que se toman las 500 semanas y de ahí se saca el promedio. Pero aquí decíamos, bueno, manejemos que son los 200. Bueno, pues son 70 pesos lo que le va a corresponder. Como es muy poco, pues entonces aplican las asignaciones familiares y la ayuda asistencial que se le va a otorgar a ese trabajador y a lo que vienen a ser sus beneficiarios. En el caso de las asignaciones familiares, pues nosotros vamos a encontrarnos que se nos determina de acuerdo al artículo 138 de la Ley del Seguro Social, que las asignaciones familiares consisten en una ayuda por concepto de carga familiar y se les va a otorgar a los beneficiarios del trabajador que se encuentra en invalidez. Y a ellos les va a corresponder que se les otorgue, por ejemplo, en el caso de la concubina, el 15%. El 15% de la pensión que está percibiendo el asegurado. Es decir, que todavía a esos 70 pesos, bueno, pues vamos a determinarles cuánto sería el 10%. Y el 10% son 7 pesos en el caso de los hijos, y en el caso de la cónyuge, que es el 15%, son 10.5. Bueno, pues entonces a la cónyuge le va a corresponder 10 pesos en ayuda de carga familiar, y en el caso de los hijos pues les va a corresponder un 7 pesos por lo que viene a ser carga familiar. Y recuerden que bueno, en el caso hasta de los hijos pues se requiere que en estos se determine que se reúnen los requisitos, ser menores de 16 años o hasta los 25 si están estudiando, o si tienen la incapacidad por el tiempo que dure la incapacidad que tengan. En el caso de los padres, pues también se les va a otorgar a los padres estas asignaciones familiares. Y para ellos, pues recuerden que va a aplicar cuando no se tenga a los hijos o a la cónyuge. Recuerden que estos asistenciales en relación con lo que vienen a ser los ascendientes, siempre va a ser cuando no estén los demás. Y cuando no estén los demás, pues a él le va a corresponder el 10% como si fuese un hijo. Y en esto pues equivale a 7 pesos que decíamos que le correspondería a cada uno de los padres. Y en caso de que solo haya uno, pues también nos determina la norma. Y si solo hay uno, pues entonces se le dará el 10% al padre y le dará un 10% al asegurado. En ese caso se le podrá determinar al asegurado todavía un 10%. Además, también este artículo 138, pues nos va a determinar que en caso de que en algún momento el pensionado estuviese solo,
que no tuviera a nadie, no tiene ni esposa, ni hijos, ni ascendientes, no tiene a nadie. A él se le va a conceder la ayuda asistencial equivalente al 15% de la cuantía de la pensión que le corresponda. A él se le van a dar los 10.5 más porque no tiene a nadie. Ahora, si en algún momento requieren de ayuda de alguien más que los tenga que estar asistiendo, entonces, de acuerdo con el artículo 140 de la Ley del Seguro Social, determina que se les va a conceder una ayuda asistencial al pensionado en el caso de que se requiera precisamente ayuda de alguien más. Por ello se les dará una ayuda del 20% de la pensión que le corresponde. Y en caso de que fallezca el asegurado y entre lo que es la pensión de viudez por lo que es el seguro de vida, si la viuda también requiere de alguna asistencia médica o algo, pues entonces también se le va a dar esa ayuda asistencial que será de un 20% de la pensión que ella esté percibiendo. Esas serán las ayudas que van a recibir también lo que son los beneficiarios dentro de lo que son estas prestaciones en dinero que van a estarse percibiendo. Bien, ¿hasta aquí alguna duda? ¿No? Ok, ahora, ¿en qué casos no se va a otorgar esa prestación en dinero? La prestación en dinero en el caso de invalidez no será otorgada en aquellos supuestos que casi se coloca en relación con lo que son riesgos de trabajo, en donde nos dice, por sí o de acuerdo con otra persona, se haya provocado intencionalmente la invalidez. Y decíamos, esto sí sucede. Ah, bueno, es que a él le dieron la pensión, yo también lo quiero, entonces también me la voy a provocar. En este caso, pues nos determina que si existe esto, va a recibir prestaciones en especie, pero no tendrá derecho a prestaciones en dinero. De igual manera, si es responsable de algún delito intencional con el cual se haya originado la invalidez, en donde el trabajador fuera de su actividad laboral, a lo mejor se dedica al robo. Ah, bueno, pues entonces realiza o lleva a cabo el robo y lo lastiman o se cae o él solo se llega a lastimar en el momento de la huida, bueno, pues entonces esto dará lugar a que no se le dé la pensión, no se le dé la prestación en dinero, pero sí tendrá derecho a que se le otorgue la prestación en especie, tendrá asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria, pero una vez que ya se le pueda dar de alta, pues entonces se mandará a su casa, pero sin la prestación en dinero. O cuando padezca un estado de invalidez anterior a su afiliación al régimen obligatorio, en cuyo caso, pues entonces también estará determinado este elemento. Pero, bueno, pues todo esto se escucha muy bien, como decimos, pero también, así como en el caso de enfermedad y de maternidad, para que se pueda otorgar la prestación en dinero, como también lo decía su compañera, Melissa, bueno, pues también requerimos de tiempos de cotización, tiempos de espera para que se pueda otorgar esa prestación en dinero. Si no se reúnen estas semanas de cotización, entonces solo va a recibir prestaciones en especie, pero no va a recibir prestaciones en dinero. Para poder recibir las prestaciones en dinero, se nos determina que se requiere que tenga acreditado de forma normal o de forma general 250 semanas de cotización. Es decir, debe de tener por ahí el hecho de que se estén manejando, el hecho de tener 5 años más o menos de 5 años, para poder tener derecho a que se le otorgue esta prestación en dinero. Si no reúne esas 250 semanas, solo recibirá prestaciones en especie.
Claro que también se nos determina excepción y nos dice que en caso de que en algún momento el dictamen emitido por la institución de seguridad social señale que el trabajador tiene una incapacidad superior al 75%, y recuerden que la tabla de evaluación nos marca cuál es ese porcentaje de incapacidad y nos determina pues entonces que si es superior al 75%, con que tenga acreditadas 150 semanas, que son prácticamente casi 3 años, pues entonces con ello podrá tener derecho a las prestaciones en dinero. Si no tiene estos elementos, entonces no tendrá derecho a que se le preste esa pensión temporal o definitiva. Solo tendrá derecho a las prestaciones en especie. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? Diana. Maestra, nada más para confirmar lo que dijo. El asegurado solo va a tener derecho a las prestaciones en especie cuando provoque la invalidez. Así es. Es uno de los elementos que, aunque reúna las semanas de cotización, el trabajador tiene sus 250 semanas, o es más, hasta tiene 300 semanas o más cotizadas en la institución de seguridad social. Pero si sufre un accidente y este accidente es provocado por él mismo o que haya sido resultado de algún delito o que haya padecido ya una invalidez anterior, en este caso, aún así, no se le van a otorgar las prestaciones en dinero, aun cuando tenga estos requisitos, porque se va a determinar que no da lugar por la forma en la cual se presentó dicha invalidez. Y el trabajador solo tendrá derecho a que se le otorgue las prestaciones en especie. Solo asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria. No tiene derecho a la prestación en dinero. ¿Sí? Gracias. ¿Alguien más? No, ¿de qué, Diana? ¿Alguien más? ¿No? Muy bien, entonces decíamos, estos son los elementos que vamos a tener que considerar. Entonces, este supuesto que tenemos ahí en el recuadro lila, vamos a encontrarlo en el cual se nos va a determinar precisamente esta situación. Ah, bueno, aunque tengas las semanas y tengas el derecho a percibirlas, no lo vas a percibir por la forma en la cual se está presentando. Y en forma general decíamos, momento, para poder tener derecho a la prestación en dinero, debes de tener semanas de cotizaciones, de forma general, las 250 semanas. Y ya por excepción, cuando se rebasa la incapacidad del 75%, pues con solo 150 es suficiente para que pueda otorgarse la prestación en dinero. Bien. Ahora, bueno, pues con esto terminamos el seguro de invalidez y vamos a comenzar a ver ahora lo que es el de vida, en donde, bueno, este seguro de vida lo vieron Litsi, Juan Carlos, Erika, Jimena, Laura y Erika Yasmin. Bien, Maestra, bueno, hay dudas en el chat. hay dudas, déjenme verlo por aquí. Ay, miren, yo ni siquiera había determinado. Qué bueno que me dijo. Edgar,
¿para qué sirven las 250 semanas cotizadas? Bueno, Daniel ya les había manejado ahí, y gracias Diana porque me dijo, porque ni siquiera lo había visto. Bien, Daniel, en este caso las 250 semanas son, recuerde que para que se otorgue la prestación en dinero, si no tiene estas semanas de cotización y como lo acabamos de repetir, si no las tiene, solo le da derecho a las prestaciones en especie, asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria. Son lo único a lo cual se dará lugar. Y Edgar me dice, ¿me podría repetir lo de las asignaciones, específicamente lo del porcentaje de viudez? Bueno, aquí me metí un poquito, Edgar, en adelantarme en el seguro de vida, pero porque está determinado en el artículo 140, en donde habla sobre lo que es la ayuda asistencial. En el caso de las asignaciones familiares, decíamos, son por carga de familia, tratar de ayudar que puedan mantenerse con lo que es una pensión baja, porque tenemos una pensión muy baja de 35%, por lo cual se les determina que se les va a otorgar a los beneficiarios también un poco de dinero para que puedan ayudar a esas cargas familiares y se pueda mantener esto, lo que es el ámbito de la familia. Estas cantidades se le van a dar al asegurado, no se les va a dar a cada uno de ellos, ni se les va a citar, ni se les va a depositar en cuentas. Es una sola cuenta en donde se va a juntar todo ello. Pero pues al trabajador va a recibir el 35% y a la esposa se le va a dar un 15%, tomando en cuenta ese 35% para saber cuánto le van a aumentar. A la esposa o a la concubina le van a otorgar el 15%, a los hijos el 10%. Estos se pueden juntar y se les da en una sola con lo que es la pensión de invalidez y lo percibe el asegurado. En el caso de que no haya esposa o concubina, pues se les da a los padres. A los padres se les da el 10% a cada uno de ellos. Pero si el asegurado solo tiene un padre, se le da a el padre el 10% y al asegurado se le da otro 10% para que pueda ayudarles en esa carga familiar. En el caso de que nos dice las asignaciones que si no tuviera ninguno de los anteriores, ni esposa, ni hijos, ni padres, pues entonces se le va a otorgar al asegurado un 15%, un 15% para su ayuda asistencial. Esto está en el artículo 138 y en el 140 se nos dice que se va a dar una ayuda asistencial al asegurado cuando éste pues no tenga quien lo auxilie y que además requiera que tenga a lo mejor alguien que le pueda ayudar por esta invalidez que padece. En este caso, pues se le va a dar un 20%, tomando en cuenta el 35% como base para otorgárselo. Y también nos dice, en caso de que ya estemos en la rama de vida y haya fallecido el asegurado, la viuda va a requerir, a lo mejor si ésta necesita asistencias médicas, pues entonces también a ella se le podrá dar una ayuda asistencial que además de su pensión de viudez, se le dé un 20% de esa pensión de viudez más para que pueda recibir esas ayudas asistenciales que requiere. ¿Ok? Eso es en lo cual va a ir determinado esto. Y Edgar, pues no se preocupe, todavía ahorita que entremos al de vida, pues ahí también vamos a ver este elemento de la pensión porque pues entra dentro de estas pensiones, que es la pensión de viudez. Vamos a ver cuánto le corresponde de la pensión de viudez, cómo se determina y además pues este elemento de las asignaciones. Bien. ¿Alguien más? ¿No? Ok, bueno, pues entonces
Bueno, ahorita ya no nos va a dar tiempo para entrar en el de vida, ya lo tenía para poderlo trabajar, pero bueno, pues empezamos la próxima clase para poder empezar a ver este seguro de vida y el otorgamiento de las pensiones a las cuales se va a dar lugar y cómo se van a estar otorgando. El día de mañana les llevamos a ver esto y vamos a ver lo de su tarea para que vean cómo se sacaron cada uno de estos. ¿Ok? Bueno, pues cuídense mucho y los veo el día de mañana. Buen día, profesora. Gracias, Buen día, profesora. hasta mañana. Buen día. Gracias, profesora. Hasta mañana. Hasta mañana. Buen día. Buen día, que les vaya muy bien. Igualmente, gracias.